La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, recibimos con muchísimo gusto a Itzel Aguilar Ambrosio. Ella es vocal de capacitación electoral del INE en Coahuila. Con ella vamos a platicar de la Cátedra Madero, que es un foro a nivel nacional que se llevará a cabo por primera vez en Parras, y se instalará la exposición del Museo del Modo, que hablará de la historia democrática del país. Muchas gracias, Itzel, por estar con nosotros. Un gusto y bueno, atentos a la relevancia que tiene esta Cátedra Madero y bueno, las expectativas que hay en torno a ella. Hola, buenos días. Pues antes que nada agradecerte el espacio para poder platicar precisamente sobre esta Cátedra Francisco y Madero. La Cátedra Francisco y Madero es un espacio que genera el Instituto Nacional Electoral para que no solamente investigadores, estudiantes y todos aquellos apasionados del estudio de los temas políticos en México puedan encontrar este espacio de concurrencia donde se analizan temas relevantes que tienen que ver con la vida pública del país. Esta cátedra pues ya la tenemos desde hace un rato, prácticamente estamos ya por el tercer aniversario de la Cátedra Francisco y Madero, y pensando precisamente en este tercer aniversario sobre la relevancia de llevar más allá de los espacios virtuales, que la cátedra la podemos encontrar a través de las redes sociales del INE, incluso de la página del INE TV en YouTube, donde tenemos todas las exposiciones, conferencias, foros, diálogos de especialistas en el tema. En esta ocasión se estuvo pensando hacer algo relevante y traerlo a Parras. En este sentido, sobre todo por la tradición que tenemos y la herencia que nos deja Francisco y Madero, que es originario de Parras, llevar algunos eventos de este aniversario de la Cátedra Francisco y Madero, y es así como traemos una exposición. Esta exposición se va a presentar en el Centro Cultural Nancy Cárdenas. Es una exposición a la que estamos invitando a toda la ciudadanía. Se llama Ciudadanía, Democracia y Propaganda Electoral en México desde 1910 hasta el 2021. Y esta exposición trata sobre todo de las historias de la ciudadanía, de la democracia y la propaganda electoral, las cuales se van sobreponiendo y atraviesan todo el acontecer del México moderno, desde que Francisco y Madero exigió el sufragio efectivo y la no reelección en 1909, hasta las competidas elecciones políticas que hemos tenido hasta 2021. Comentarte que esta muestra cuenta con alrededor de más de 1,000 objetos de campaña, en donde el Museo del Objeto, con quienes colaboramos, contribuyen a la revisión de los procesos a través de los cuales las mexicanas y los mexicanos nos hemos transformado, porque así ha sido, en una sociedad civil cada vez más movilizada y cada vez más organizada para construir no solamente el órgano electoral autónomo que es el Instituto Nacional Electoral y que hoy cuenta con niveles de aprobación de más del 60%, pero también que ha ido buscando su ciudadanización y convertirlo cada vez en un instituto más confiable. Además, obviamente, de la participación de los partidos políticos y las representaciones políticas más populares, pasando también por la vigilancia y el cuestionamiento y la exigencia que debe existir dentro de un sistema electoral que nos da a todos y a todas tener esta representación en nuestros gobiernos, en nuestros congresos, para aquellos que van a tomar las decisiones políticas o sobre políticas públicas que van a repercutir en la vida de todas las y los ciudadanos. Comentarte, esta muestra fue realizada por el Museo del Modo con el apoyo del Instituto Nacional Electoral, y las ciudadanas y los ciudadanos que visiten esta exposición, que te comento, se va a inaugurar este próximo 23 de octubre a la 1 de la tarde. A todos quienes gusten acompañarnos, estaremos ahí inaugurando esta exposición en el Centro Cultural Nancy Cárdenas, en el municipio de Parras. ¿Qué va a encontrar? Pues va a encontrar esto que te comento, que es una muestra realizada por el Instituto Nacional Electoral y el Modo. La investigación curatorial la llevó Juan Carlos Manuel Aurroquechea y consta de 6 núcleos que hablan sobre el presidencialismo y sus crisis, el voto para las mujeres, que es un tema fundamental hoy en día, ciudadanía y sociedad civil organizada, la larga marcha hacia la democracia,
la autoridad electora y las redes digitales y la política. Aquí van a encontrar información no solamente para poder estudiar cuál ha sido nuestro tránsito hacia la democracia que tenemos hoy en día, sino también conocer nuestra historia, y no está dirigida únicamente a público especialista. La pueden visitar cualquier ciudadano que esté interesado en conocer cuál ha sido nuestra transición desde 1910 hasta 2021. Ajá. Ahora, Itzel, pregunto, ¿qué ha pasado desde aquel Instituto Federal Electoral y este tránsito a lo largo de todos estos años, ya décadas, para que actualmente tengamos a este INE, y este INE que bueno, de pronto pareciera que en lugar de buscar fortalecerlo, se busca el debilitamiento del mismo? ¿Qué ha sucedido a lo largo de todo este tiempo, ya que hablamos de muestras históricas y de lo que la relevancia de la participación del INE en los procesos democráticos del país? Mira, es fundamental tu pregunta, porque es parte de la construcción ciudadana de nuestro actual sistema electoral. Recordemos que el Instituto Nacional Electoral se crea a partir de una reforma en 1990 y se funda en 1991. El Instituto Nacional, lo que antes fue, el Instituto Federal Electoral, surge precisamente de la exigencia de las ciudadanas y de los ciudadanos de contar con una institución que fuera completamente autónoma y confiable para la realización de la organización de los procesos electorales en México. Recordemos la crisis de 1988, aquella famosa caída del sistema que se comentó demasiado y que además generó estas exigencias en la sociedad y que llevó al gobierno de aquel entonces a proponer esta reforma que incluía la creación de este instituto autónomo. Sin embargo, en la creación de aquel Instituto Federal Electoral, recordemos que estaba involucrada la Secretaría de Gobernación, por lo tanto había todavía esta conexión con el gobierno de aquellos años. A partir de que se crea el Instituto Federal Electoral, pues tenemos un Consejo General que es el que toma las decisiones sobre la organización de estos procesos electorales, y es para 1996 que se tiene, a partir de otra reforma, la completa ciudadanización de este Instituto Federal Electoral, ya que deja de estar la Secretaría de Gobernación involucrada y el Consejo General está integrado por ciudadanas y ciudadanos, si bien elegidos por el Congreso, pero son perfiles completamente ciudadanos, y a partir de ahí transitamos en una serie de reformas que fueron abriendo el camino cada vez para tener una participación política más plural, que fueron abriendo espacio, por ejemplo, para la representación y la participación de mujeres de manera más activa a través de las cuotas que se les piden a los partidos políticos. Fuimos transitando también a través de diversas reformas hasta llegar a la reforma de 2014. En 2014, ¿qué sucede? Bueno, en 2014 lo que se busca es ampliar los altos estándares de calidad que tenía el Instituto Federal Electoral en la organización de las elecciones federales, para que estos llegaran también a los organismos públicos locales, como los conocemos hoy, que eran estos organismos estatales que se encargaban de la organización de las elecciones en los estados. Y entonces la reforma nos convierte de un Instituto Federal Electoral a un Instituto Nacional Electoral, que ahora también tiene participación en los procesos electorales locales. Entonces, llevamos esta estandarización de calidad de los procesos que ya teníamos probados y comprobados en el Instituto Federal Electoral. Entonces, ahora somos una institución de carácter nacional que trabajamos de la mano con los institutos electorales de los estados. ¿Para qué? Para generar procesos cada vez más profesionales, más confiables, venidos de esta experiencia de más de 30 años que ya tenía el Instituto Federal Electoral en la organización de las elecciones. ¿Y por qué es importante este órgano? Porque recordemos que desde la creación del instituto hemos transitado no solamente hacia la alternancia, sino hacia la llegada de diversos grupos vulnerables, como son, por ejemplo, pues el tema de mujeres. Tenemos más representación de mujeres, comunidad LGBTIQ+,
personas con discapacidad que ahora tienen estos espacios garantizados a partir de estas reformas. Y porque es importante, porque no solo este instituto, porque no solamente garantiza el acceso de nuestros representantes a través de elecciones totalmente imparciales, completamente legítimas, sino que esta organización de los procesos electorales con muchos candados de seguridad para avanzar en la confianza que nos hemos querido ganar de la ciudadanía, ha permitido la transición y tener un sistema cada vez más plural, pero de manera pacífica, a través de procesos que son pacíficos, y las y los ciudadanos han podido constatarlo. No ha habido, por ejemplo, después de un proceso electoral donde obviamente ganadores y perdedores toman ciertas posturas, y para ello también, en caso de no estar de acuerdo, existe, por ejemplo, el Tribunal Electoral, donde pueden impugnar los resultados de una elección, y una vez que se dan los resultados, tenemos que se toman, ya sea protesta tanto en los cargos de los congresos como en aquellos que tienen que ver con los poderes ejecutivos, como las gobernaturas, presidencias municipales o la presidencia de la República, que tenemos esta transición pacífica. No vemos guerras civiles, no vemos, por ejemplo, actos de violencia que pongan a la sociedad en riesgo. Entonces, por eso es importante esta evolución que hemos tenido de nuestra institución electoral, en la que las y los ciudadanos confían. Bueno, sí, platicamos con Itzel Aguilar Ambrosio. Sí, a lo mejor no una violencia directa, pero una violencia indirecta, ¿no? Porque hemos visto como en los procesos electorales, por desgracia, ha habido candidatos que han sido asesinados y de alguna manera ha habido la intención como de poner el acento en la violencia como una forma de desestabilizar los procesos electorales. Pero bueno, esa es otra cosa, y a lo mejor es resultado de las condiciones de inseguridad que se vive en el país, independientemente de que existan o no procesos electorales. Hay dos situaciones que yo quisiera poner sobre la mesa, Itzel. Una es esta situación y parte de lo que ustedes informan en estas investigaciones que luego se hacen periódicamente, por ejemplo la del Informe País, es que los mexicanos no nos sentimos representados, por más de que haya esta pluralidad y por más de que haya legisladores que están trabajando con nichos de la población en particular, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, los presupuestos que maneja el INE. ¿Por qué es importante el recurso económico en la labor y en el propósito del Instituto Nacional Electoral? ¿Y qué hacer para que los partidos, que son los que emanan, generalmente de donde emanan los candidatos, estén más acordes a las necesidades del país y que no haya un solo candidato que no tenga la altura de miras que el país necesita? Sí, mira, es un tema que efectivamente está en la discusión pública, y que creo que es bueno que la ciudadanía cuestione el tema de los recursos que se le otorgan al instituto. Pero también es importante que abramos estos espacios para platicar y no solamente desestimar el argumento de es el recurso y en qué se va, y a lo mejor tener información parcial sobre hacia dónde van los recursos, ¿no? Los recursos sí son importantes por una razón. Bueno, son varias, son muchas. El instituto en particular, hablando del Instituto Nacional Electoral, recordemos que tiene varias funciones. No solamente es la de organizar los procesos electorales, si bien es una función toral, la organización de los procesos electorales, como lo decía hace un rato, tiene que garantizar la confianza de las y los ciudadanos en ese proceso que estamos organizando y del cual van a surgir nuestras y nuestros representantes, no solamente en los congresos federal y estatal, también aquellos que van a tomar decisiones a través de los poderes ejecutivos. Hablamos de presidencias municipales, de gobernaturas, la propia presidencia de la República, que son estos cargos de elección popular, obviamente también los senadores. Entonces, organizar un proceso electoral confiable, porque recordemos que el instituto nace, pues sí, a partir de la desconfianza que existía en la organización de los procesos electorales. Entonces, para llevar a cabo estos procesos electorales confiables, tenemos en el instituto muchos candados, esos candados de seguridad que nos permiten garantizar, saber a las y los ciudadanos que estamos organizando un proceso primero con ciudadanos que son elegidos completamente al azar.
es decir, ciudadanos que son doblemente insaculados o sorteados, como la ciudadanía lo conoce. Estos sorteos, ¿por qué? Porque con eso garantizamos la imparcialidad de quienes van a estar en las mesas directivas de casilla y son los que van a recibir y contar los votos de sus vecinas y de sus vecinos el día de la jornada electoral. Para ello se despliega una campaña que implica la contratación de estas figuras que la mayoría de la ciudadanía conoce, que son nuestros supervisores y capacitadores asistentes electorales, los del chalequito rosa. Entonces es personal que se contrata expresamente para estas tareas. Además, comentarte los materiales electorales, materiales que incluyen, por ejemplo, en las boletas papel seguridad, que incluyen, por ejemplo, la tinta indeleble, que es una tinta que permite marcar el pulgar del ciudadano y que no se borra, para evitar que vote 2 veces. La lista nominal, obviamente todo esto y muchos más materiales que nosotros tenemos, pues implican un costo para garantizar que tengamos estos candados de seguridad que le permitan al ciudadano confiar en que estamos recibiendo, bueno, en el día de la jornada, a través de personas completamente imparciales, sus votos y que además son capacitadas y que hay materiales seguros y confiables para que ellos emitan su voto y su voto se cuente y se cuente bien. Eso es en materia de procesos electorales. Pero de manera permanente tenemos las actividades de credencialización. La credencial para votar con fotografía, además de que es el instrumento a través del cual nosotros ejercemos este derecho al voto, es por hoy el instrumento de identificación de las y los ciudadanos en el país con mayor confianza. Tan es así que es uno de los elementos de identificación que es solicitado por otras instituciones o por otras dependencias por el nivel de confiabilidad que tiene. Y además es un elemento que se otorga de manera completamente gratuita. El instituto es quien tiene todos estos módulos de atención ciudadana fijos, pero además tenemos módulos de atención ciudadana que son móviles, es decir, que llegan a las comunidades más alejadas, donde no tenemos un módulo fijo y que llevan este servicio a la ciudadanía. Y obviamente todo este proceso de credencialización implica el uso de recursos. De manera adicional, pues tenemos también las actividades de educación cívica y participación ciudadana, que también es un elemento fundamental. ¿Y qué hacemos aquí? Pues estas actividades, como las que te comento de la Cátedra Francisco I. Madero, que llevará la exposición sobre ciudadanía, democracia y campañas electorales, y que nosotros también las llevamos y que realizamos de manera permanente, haya o no haya proceso electoral, porque algo que es fundamental también en el instituto es construir valores ciudadanos, que estos valores ciudadanos son para la convivencia diaria con nuestros vecinos y que los fomentamos desde las primeras infancias. Recordemos recientemente los ejercicios de la consulta infantil. En el caso de Coahuila participaron más de 138,000 niñas, niños, adolescentes desde 3 hasta los 17 años y que son espacios donde la infancia de Coahuila y de todo el país a nivel nacional fueron casi 7 millones de participaciones, tuvieron estos espacios para opinar sobre el medio ambiente, sobre la educación, sobre cómo se sintieron durante la pandemia, sobre derechos humanos, y estos espacios nos permiten a nosotros empezar a construir valores cívicos que van a devenir cuando tengamos 18 años y tengamos credencial para votar en ciudadanos que conozcan sus derechos humanos, la importancia de la participación y que estamos construyendo esta cultura democrática. Entonces, son muchas actividades, pero además, cabe comentar, dentro del presupuesto del instituto también recibimos el presupuesto que se asigna a los partidos políticos. Ahí sí es un recurso que si bien llega al instituto, no lo ejerce el instituto, sino que lo canaliza hacia los partidos políticos nacionales, porque son parte de sus prerrogativas. Entonces, en esto es que se va el presupuesto que podemos ver muy grande, pero que una gran parte se va hacia los partidos políticos para sus actividades ordinarias, otra parte se canaliza hacia las actividades de credencialización, otra parte se va hacia la organización de los procesos electorales, ya sean federales o estatales,
y la otra parte tiene que ver con todas estas actividades ordinarias de construcción de ciudadanía, de fortalecimiento de valores y de la cultura democrática. Por ello, es importante conocer a detalle todas estas actividades que realiza el instituto y que obviamente van para su ejecución acompañadas del ejercicio de un recurso, pero además un recurso que es planeado y que a través también de principios de eficiencia, eficacia, se planean para no pedir un recurso adicional que no se va a ocupar, sino que está planeado específicamente para cada actividad que va a tener el Instituto Nacional Electoral en el siguiente ejercicio fiscal. Itzel, buenos días, saluda a Manuel Cerrato. Efectivamente, todo esto que nos relatas pues ha tomado tiempo de consolidación, se ha dado en diferentes etapas a través de distintos momentos históricos de nuestro país y ha abonado a la construcción, como dices, de una cultura democrática. Obviamente, ante la cercanía de la discusión de una nueva reforma electoral que pretende también reconvertir algunos procesos y que ha sido muy señalada en términos de atentar en contra del propio INE, echar un poco al traste mucha de esa consolidación que se ha venido trabajando con los años, pues hay que hablar justamente de ello. Obviamente corresponderá a los legisladores, obviamente se dará la discusión. Sin embargo, bueno, ante estas alertas de que esta reforma quiere desaparecer al INE, que significaría un retroceso, por supuesto, en la democracia mexicana, ¿qué decirle a esas voces que encienden estas alarmas y qué tanto consideras tú que sería deseable poner, digamos, en la dinámica electoral estos mecanismos como elegir mediante voto a los ministros de la Corte, también a los magistrados del tribunal, en fin, todo esto que contempla la reforma, ¿cómo la calificas? Mira, yo creo que son temas que están en el debate público que deben darse, sobre todo porque la ciudadanía tiene que conocer cuáles son todas estas posturas. Finalmente tocará al legislativo tomar las decisiones, pero tendrán que ser tomadas, creo yo, a partir de un análisis de, primero, cuál ha sido, lo que comentábamos hace un rato, la evolución de nuestra institución electoral y del sistema electoral en México. ¿Cuáles han sido los aciertos? ¿Cuáles son las áreas o las oportunidades de mejora del sistema electoral que tenemos actualmente? Y que sea a partir de este análisis, no solamente de la historia, sino de la función que tienen hoy en día las instituciones del sistema electoral en el país, que se tomen las decisiones, pero corresponderá al legislativo. Que es importante para la ciudadanía que participe en el debate público, que se informe de estos temas, porque finalmente quienes van a vivir, yo siempre lo he dicho, quienes van a vivir las consecuencias positivas o negativas de las decisiones que tomen nuestros representantes, seremos la ciudadanía. Entonces, con independencia de las posturas que tenga cada representación política, que además son válidas, recordemos que estamos en un estado plural, donde podemos escuchar diversas opiniones, diversas posturas, que sí estamos de cara ya a la presentación o al análisis más bien de las diversas propuestas de reformas electorales. No solamente están las que contienen la posible desaparición o transformación del Instituto Nacional Electoral. Hay quien plantea pues incluso por ejemplo, la desaparición de los organismos públicos locales. Es parte de las propuestas, es parte del debate que se tiene entre las distintas fuerzas políticas, que creo yo que debe ser, pues, o que debe pasar, precisamente invitar tal vez a las instituciones electorales a compartir la información que tienen sobre sus procesos, sobre sus actividades, partir de un análisis y llegar a consensos que fortalezcan a la institución, el sistema electoral en México, que den respuesta a las necesidades que han planteado las y los ciudadanos en el contexto actual, que se abra también la posibilidad
de más y mayor participación ciudadana en ejercicios, no solamente durante los procesos electorales. De hecho, ya lo hemos visto, ya tuvimos ejercicios de participación ciudadana como la consulta popular, como la revocación de la revocación de mandato, que son ejercicios que se abren a la participación, claro, acompañados por el Instituto Nacional Electoral a través de procedimientos confiables, legales, y que garantizan a la ciudadanía su participación. Muy bien, Creo que eso es lo que se tiene que tomar en cuenta en el debate, no solamente político, público también. Muchísimas gracias, Itzel, por estar con nosotros, por anunciarnos la Cátedra Francisco I. Madero, que es un foro a nivel nacional que se llevará a cabo en Parras, precisamente donde era don Francisco I. Madero. También se instalará la exposición del Museo del Modo, que hablará de la historia democrática del país, eventos importantes dentro de las actividades que desarrolla el INE Coahuila. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Igualmente, Itzel, hasta luego. Gracias, vamos a la pausa. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.